El sol de Texas no calentaba el asfalto agrietado, sino la adrenalina pura justo antes de que 3 camionetas negras sellaran nuestro destino. Nunca debí haber abierto la puerta para defender a mi tío, porque ese acto instintivo desató un tiroteo y me convirtió en el objetivo principal de la división interna de seguridad. El sol de Texas se derramaba sobre el estacionamiento agrietado, haciendo que el asfalto brillara como un espejo sucio. Llevaba semanas esperando este momento, viviendo con el estómago encogido, pero nunca esperé que la realidad se sintiera tan irreal. Mi nombre es Marcus y mi tío, Samuel, es el corazón de nuestra pequeña comunidad en el lado sur de la ciudad. Samuel es un hombre enorme, un gigante amable que ha luchado toda su vida. Pero la polio lo dejó en una silla de ruedas hace 20 años. Es mi héroe, mi roca. Esa mañana lo estábamos llevando a una cita médica rutinaria. El aire olía a gasolina quemada y a la promesa incumplida de justicia social. Apenas habíamos salido de la acera cuando los vi. 3 camionetas negras, sin insignias visibles, se cerraron sobre nosotros con una precisión aterradora. No eran coches de policía locales. El brillo oscuro y la forma en que se movían gritaban algo más siniestro, algo federal. ICE, agentes de inmigración y control de aduanas. Mi tío Samuel palideció bajo su piel oscura. «Marcus, por favor, no hagas nada estúpido», susurró, su voz temblando, un sonido que nunca antes había escuchado de él. Sabía que no teníamos papeles. Llevaba aquí desde niño, pero la burocracia es un monstruo sin rostro y sin piedad. Uno de los agentes, un hombre corpulento con gafas de sol que le tapaban media cara, se acercó a la ventanilla del conductor. Golpeó el cristal con la palma abierta. «Pum, pum». «Señor Samuel Adebayo», dijo el agente, su voz amplificada por un megáfono interno, cortante y deshumanizante. «Usted está bajo custodia por violaciones de las leyes de inmigración. Salga del vehículo». «No puedo salir, no puedo caminar», gritó Samuel, sujetándose a su silla con nudillos blancos. El agente no se inmutó. «Eso no es asunto nuestro. Salga ahora o usaremos la fuerza necesaria». El pánico me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Yo era su conductor, su apoyo. Sabía que si lo sacaban a la fuerza de esa silla, lo romperían, física y espiritualmente. El oficial se inclinó, tratando de forzar la manija de la puerta. Fue entonces cuando lo sentí. No fue planeado. Fue instintivo, una erupción de furia y desesperación. Recordé las reuniones en el centro comunitario, las pancartas que habíamos pintado, las promesas de que no estaríamos solos. Abrí la puerta del lado del pasajero de golpe, casi desbalanceando la silla de mi tío, y me puse justo en medio de la gente. «No lo van a tocar», grité, mis manos alzadas en un gesto inútil de desarme. «Él es un ciudadano de esta comunidad. Exigimos que se detengan». El agente me empujó con un hombro, pero yo me mantuve firme. «Aléjate, chico, o te arrestaremos a ti también». De repente, el aire se llenó de un murmullo creciente. No me había dado cuenta de cuánta gente nos había estado observando desde las ventanas cercanas. Primero, una anciana salió de la lavandería con una escoba en la mano. Luego, un hombre joven que cargaba bolsas del supermercado se detuvo en seco. Pero no eran solo espectadores. Escuché el sonido inconfundible de las sirenas acercándose, pero no eran las patrullas locales. Eran diferentes, más potentes. Desde el otro lado de la calle, donde se suponía que no había nadie, vi llegar lo que parecían ser furgonetas blancas, llenas de gente con camisetas negras y símbolos enormes impresos en la espalda. No eran agentes federales comunes, eran activistas. Eran las panteras negras de la zona, los que siempre nos habían prometido protección y que estaban listos para actuar cuando las instituciones fallaran. El líder del grupo, una mujer con trenzas plateadas y una mirada de acero, saltó de su furgoneta y se dirigió directamente al agente de ICE. «Alto ahí. Están violando el protocolo al amenazar a un residente discapacitado sin una orden de arresto clara», resonó su voz. Ella no estaba pidiendo, estaba exigiendo. El agente de ICE se giró, visiblemente molesto por la interrupción de su operación silenciosa. Sacó algo de su cinturón, algo que no era una placa. Era un arma Taser. La multitud jadeó.
La tensión era tan gruesa que podías cortarla con un cuchillo. Las panteras negras rodearon mi coche, creando un muro humano impenetrable entre Samuel y los federales. «Retrocedan o esto se pondrá muy feo», advirtió el líder de las panteras. El agente de ICE, sintiéndose acorralado y desafiado públicamente, apretó el gatillo del taser, apuntando no a mí, sino al líder del grupo. Pero antes de que pudiera soltar la carga eléctrica, un grito agudo rompió el aire. No vino de los agentes ni de las panteras. Vino de la esquina, donde se había estacionado una camioneta de vigilancia que yo creía que era de los medios locales. De repente, una figura salió disparada. Una persona que parecía ser un operativo encubierto del grupo rival, la red de vigilancia interna, la que siempre estaba buscando problemas, la que había estado acechando a Samuel por meses. Esta persona corrió directamente hacia la camioneta de ICE, pero no para ayudar. En su mano brilló algo metálico, y no era un walkie-talkie. Era un objeto largo y oscuro, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el sonido de un disparo seco rasgó la calma matutina. No era un taser. Era el sonido de un arma real, y vi cómo el agente de ICE caía al suelo, llevándose la mano al costado, donde la tela de su uniforme empezaba a teñirse rápidamente de un rojo oscuro. Estaba herido de gravedad. El enfrentamiento se había convertido en un caos sangriento, y yo estaba atrapado justo en medio de la línea de fuego. El eco del disparo resonó en el estacionamiento, silenciando momentáneamente el clamor de la multitud. El agente de ICE, el que segundos antes exigía la detención de mi tío, se desplomó con un gruñido ahogado, agarrándose el costado. La sangre se extendía sobre el pavimento caliente, creando un contraste horrible con el brillo de su placa. La confusión fue total. Las panteras negras, que habían venido a proteger, ahora se encontraban justo al lado de un federal caído. La mujer de las trenzas plateadas gritó órdenes frenéticas. «Cubran al tío Samuel. Alguien llame a emergencias, pero no a la policía local todavía». Mi mente se aceleró, dejando atrás el miedo para dar paso a la adrenalina pura. Mi tío seguía temblando en el asiento. «Tenemos que irnos, Marcus, ahora», me urgió. Pero yo no podía dejar a Samuel solo, y tampoco podía ignorar el caos que se había desatado por nuestra culpa. El tirador, el que había aparecido de la nada, ya se estaba retirando tan rápido como había llegado, deslizándose entre los coches aparcados hacia el callejón oscuro de donde había salido. Intenté seguirlo con la mirada, pero era demasiado tarde. La atención de todos se centró en el oficial herido y en el conflicto abierto entre las facciones. «Sube, tío, sube», logré decirle a mi tío, ayudándolo a asegurar su silla en la parte trasera con una rapidez que no sabía que poseía. Mientras forcejeaba con los cinturones de seguridad, sentí un tirón violento en mi brazo. Era uno de los miembros de las Panteras, un hombre joven con un parche de Black Power en su chaleco. «Tú y tu tío sois un imán para el problema, chico». El tirador venía por el agente, pero ahora la atención de la autoridad va a girar hacia todos los que estaban aquí, me gritó al oído. «Tenemos que sacarlos de aquí antes de que la policía y la División Interna de Seguridad lleguen y te arresten por complicidad en un ataque a un oficial». Complicidad. La palabra se grabó en mi cerebro. No solo se trataba de la deportación de Samuel. Ahora podíamos enfrentar acusaciones por intento de agresión o algo peor, dada la gravedad del herido. En ese momento, los otros federales que no estaban involucrados en el enfrentamiento inicial, pero que formaban parte de la escolta, reaccionaron. Sacaron sus armas reglamentarias, apuntando a todo lo que se movía. A los activistas y a nosotros. «Suelten las armas, al suelo», resonó una voz autoritaria. El líder de las Panteras, viendo que la situación se volvía incontrolable y que sus propias vidas corrían peligro, tomó una decisión drástica. Abrió fuego de advertencia hacia el aire, obligando a los agentes federales a retroceder momentáneamente. «Nos reagrupamos en la iglesia de San Judas. Busquen cobertura», gritó la mujer mientras cubría la retirada de otros dos miembros. «Mi oportunidad». Metí la llave en el encendido, sintiendo que el motor rugía con una urgencia desesperada. Miré por el espejo retrovisor. Samuel estaba acurrucado, intentando hacerse pequeño, pero lo único que podía ver era la cara de pánico de mi tío. Pisé el acelerador a fondo.
Las llantas chirriaron sobre el asfalto, levantando una nube de humo y polvo que por un segundo nos cubrió. Los federales restantes, ahora en modo de respuesta total a un tiroteo, no nos persiguieron de inmediato. Estaban más preocupados por el agente caído y por identificar a los atacantes, especialmente a esos activistas que habían intervenido. Nos alejamos a toda velocidad, ignorando los semáforos. Sabía que no podíamos ir a casa. Estábamos marcados. Estábamos buscando refugio, pero el camino que tomamos nos llevó directamente hacia el corazón del problema. Necesitábamos un contacto, alguien que pudiera ayudarnos a desaparecer antes de que la interna, la División de Investigación Interna o como sea que la llamaran ahora, pusiera mi cara en todas las alertas de seguridad. Mi tío, con la voz casi rota, me preguntó: ¿A dónde vamos, Marcus? Nos van a buscar en cada rincón de esta ciudad. Ya no somos solo dos hombres intentando esquivar una deportación. Ahora somos piezas en un juego mucho más grande y peligroso. Pensé en la única persona que siempre había sido capaz de arreglar problemas que parecían imposibles. Un abogado de derechos civiles que trabajaba en las sombras, conocido por su lealtad inquebrantable y su aversión al sistema. Era arriesgado. Él operaba en los límites de lo legal, lidiando a veces con gente que manejaba información muy sensible, incluso sobre organizadas esquemas que tocaban el submundo de la ciudad. «Vamos a ver al señor Silas», respondí, mi voz firme a pesar del temblor interno. Él sabrá qué hacer. Pero tío, Silas vive cerca de donde ocurrió el altercado de hace 5 años, en el viejo almacén de Northwood. Si vamos allí, estaremos entrando en territorio que no controlamos. Es un riesgo enorme. Mientras giraba bruscamente hacia una autopista lateral, mi teléfono vibró con una alerta de noticias de última hora. Era un video borroso de la escena del tiroteo. Y justo cuando el video mostraba a los paramédicos llegando, vi algo que me heló la sangre, algo que confirmaba mis peores temores. El tirador, el que había disparado al agente federal, no se había ido solo. En el fondo de la grabación, justo antes de que la cámara se centrara en el agente herido, vi a otra figura oscura saliendo del callejón. Una figura que parecía estar coordinando la huida. Y esa figura, con una gorra hacia atrás y una complexión familiar, se parecía inquietantemente a mi primo menor, David, quien supuestamente estaba estudiando en otra ciudad. Si David estaba involucrado en un tiroteo contra un agente federal, no solo nos hundiría a todos, sino que probaría que esta no era una simple disputa de inmigración. Esto era algo mucho más profundo, algo que rozaba la acusación por intento de quebrantar la vida con cargos criminales graves. Y ahora íbamos a buscar refugio en el mismo lugar donde mi primo podría estar escondido. El nombre de David resonó en mi cabeza como un gong funerario. Mi primo, la promesa de nuestra familia, involucrado en un tiroteo contra un agente federal. Eso no era solo una complicación. Era una bomba de tiempo esperando detonar justo encima de nosotros, sin importar lo discreto que Silas pudiera ser. La camioneta rugía bajo mis pies mientras nos adentrábamos en el laberinto industrial de Northwood. Llegamos al almacén abandonado que Silas usaba como fachada legal para sus casos más delicados. Era un lugar sombrío, rodeado de edificios decrépitos que parecían vigilar nuestros movimientos. Estacioné bruscamente y ayudé a mi tío Samuel a salir, protegiéndolo de cualquier mirada curiosa. Silas nos estaba esperando en la entrada, bajo la sombra de un dintel roto. Era un hombre delgado, con la edad marcada en las líneas de su rostro, pero sus ojos eran penetrantes, analizando la situación en un instante. Llevaba un traje que parecía demasiado caro para un refugio improvisado. Sabía que vendrían, Marcus. El caos atrae la atención, dijo Silas, su voz tranquila y áspera a la vez. Ese tiroteo no fue casualidad. El agente estaba allí por una razón muy específica relacionada con la operación de vigilancia que el gobierno montó aquí hace meses. Samuel era un blanco fácil para forzar la mano de la comunidad. ¿Y David? ¿Estuvo involucrado en el tiroteo?, pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba por la tensión acumulada. Silas suspiró y nos hizo pasar a un pequeño espacio acondicionado con suministros básicos y un sistema de monitoreo precario. David sí está aquí. No disparó él directamente, pero sí estaba coordinando. Forma parte de una red más amplia
que monitorea las actividades de estos agentes federales que están tratando de infiltrarse y usar cualquier pretexto, incluso acusaciones por intento de quebrantar la vida con cargos criminales graves, para desestabilizar las organizaciones de ayuda local. Querían silenciar a la gente que protege a los indocumentados. Mi tío Samuel se enderezó, su rostro ya no mostraba miedo, sino una determinación estoica. ¿Entonces no soy un criminal por mi estatus migratorio? ¿Fui solo un señuelo? Exactamente, Samuel. Y tú, Marcus, interviniendo, convertiste un arresto silencioso en un incidente público. Por eso vinieron las panteras. La gente se hartó de ser pisoteada, explicó Silas. Pero ahora la situación es crítica. La autoridad interna enviará a sus mejores equipos tras el agente herido. Necesitamos limpiar sus huellas y las de David, y conseguirle a Samuel una vía segura. Silas no perdió el tiempo. En las siguientes horas trabajamos bajo su dirección militar. Mientras Silas se comunicaba con contactos en el sistema legal para intentar frenar la ola de órdenes de arresto inminentes, David apareció, pálido y exhausto. Lo siento, tío Samuel. Yo no pensé que el tipo iba a venir solo, murmuró David, evitando mi mirada. La intención no importa ahora, David, le dije con firmeza. Lo que importa es cómo salimos de esto. Silas tenía un plan audaz. Usaría la cobertura mediática del incidente del tiroteo, que ahora se estaba reportando como un enfrentamiento violento entre activistas y federales, desviando la atención de Samuel, para movernos. Conseguiría que el abogado de derechos civiles más famoso del estado se presentara públicamente exigiendo una investigación completa sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de ICE, usando mi testimonio como conductor. Eso daría a Samuel el tiempo necesario. A la mañana siguiente, todo cambió. Silas no solo había conseguido protección legal para mí y David, sino que había activado una ruta de escape para Samuel. «Ya está listo, Samuel», anunció Silas, señalando una camioneta de reparto antigua y oxidada que apenas parecía legal. «Te están esperando en la frontera, en un punto ciego que hemos asegurado. Ya no hay vuelta atrás. Es un largo camino, y no será fácil, pero estarás a salvo, fuera de su jurisdicción inmediata. Hemos reestructurado tus documentos, pasas a ser un caso de asilo político por persecución y te vas a Canadá». Fue una despedida agridulce. Ver a mi tío, mi pilar, empacando su pequeña bolsa, sabiendo que lo estábamos perdiendo de vista por un tiempo indefinido, me dolía profundamente. Pero estaba libre. Mientras Samuel se subía a la camioneta de reparto, Silas me agarró del hombro. «Tú y David sois la prueba viva de que la gente no se quedará callada. El gobierno no quiere un escándalo sobre la persecución de hombres discapacitados, y mucho menos un tiroteo interno. Vamos a usar esto para forzar un acuerdo». Y así fue. Gracias a la intervención valiente de las Panteras Negras y al manejo experto de Silas, el foco se desvió completamente. Los cargos contra mí por obstrucción se retiraron bajo la promesa de mi testimonio completo sobre las tácticas de vigilancia de ICE. David se convirtió en un testigo protegido dentro de la red de activistas, usándose su información para exponer una organizada esquema de intimidación. Un mes después, Samuel me llamó desde un número seguro en Vancouver. Su voz era fuerte y clara. «Estoy bien, Marcus. Hay nieve aquí, pero hace calor en mi corazón. Gracias por no darte por vencido». Miré por la ventana hacia el vibrante barrio donde las Panteras Negras continuaban su trabajo, ahora con una visibilidad y un apoyo renovados. Habíamos pagado un precio alto, sangre y miedo, pero habíamos ganado algo más importante que la permanencia en un solo lugar. Habíamos ganado la batalla por la dignidad. Y mientras miraba el cielo, supe que mientras la comunidad se mantuviera unida, ninguna agencia federal, por poderosa que fuera, podría quebrar la voluntad de la gente que se protege mutuamente.